Muy bien, en este capítulo vamos a intentar desarrollar cómo es el reconocimiento de microorganismos por parte del sistema inmune innato, en que alguna vez ese reconocimiento se traduce en una fagocitosis, por unas células que se llaman fagocíticas, que veremos que son macrófagos y neutrófilos, que permanecen en la zona de invasión, y también por células del sistema inmune innato que no tienen capacidad fagocítica, que son muchas como vemos aquí. O por el contrario, como es el reconocimiento por parte de células del sistema inmune innato específico. De sistema inmune específico. Muy bien. En este caso, vamos a estudiar tres patógenos. En este caso va a ser una bacteria. Bueno, pues las bacterias, por ser bacterias, tienen estructuras comunes a microorganismos que se llaman PAMs, que están en su superficie. Por ejemplo, LPS, por ejemplo, que la glicosilación de las proteínas de procariotes siempre termina en manosas. Entonces, estos PAMs son reconocidos por PRRs que están en células del sistema inmune innato y pueden estar, y como están en la superficie, aquí hemos planteado en la superficie, pues estarán en la membrana de la célula. Hay que tener en cuenta que también hay PAMs, que aquí no están relacionados, que se encuentran en el interior del microorganismo, por ejemplo, DNA, que interacciona con PRRs que están en la membrana de la vesícula, o bien que están en el citoplasma. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un receptor que está en la membrana de vesículas que reconoce DNA o un receptor que está en citoplasma que reconoce RNA viral. Bueno, pues estos receptores son sistemas de reconocimiento de PAMs porque son estructuras comunes a microorganismos. Por otra parte, cada microorganismo tiene unas estructuras diferentes, peculiares, que normalmente son proteínas o polisacáridos, que no son reconocidos por PAMs, no son PAMs porque no son comunes a microorganismos, que no son reconocidos por PRRs y que son reconocidos, por el contrario, por células del sistema inmune específico, bien por linfocitos B o bien por linfocitos B, por linfocitos T. Por linfocitos B, cuando reconoce la estructura en su conformación tridimensional, por linfocitos T, cuando lo reconoce en forma de péptidos enclavados en moléculas de histocompatibilidad. Muy bien. ¿Qué características, cómo hacen la diferenciación propio o no propio de las células del sistema inmune innato? Que es una diferenciación muy importante. Pues porque los PRR reconocen PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos no presentes en células eucariotas o en células humanas. Entonces, esa es la diferencia. Los PRRs evolutivamente se han seleccionado para reconocer componentes no propios, excepto unas proteínas que llamaremos unas estructuras que se llaman DAMs, que empiecen por D, que son patrones moleculares asociados a daño celular, que veremos que es una excepción, pero ya lo veremos en su momento. En principio, no hay. Esa es la diferencia. ¿Qué características tienen? En primer lugar, los PRRs, puede haber PRRs en el mismo PRR en diferentes estirpes celulares. Por ejemplo, el receptor del lipopolisacárido puede estar en la membrana de un neutrófilo, de un macrófago, una célula dendrítica. Y luego, además, una misma célula, por ejemplo, una célula dendrítica, pues puede expresar diferentes PRRs que reconocen diferentes PAMs. Por ejemplo, algunos PRRs están en la membrana de la membrana celular y reconocen diferentes PAMs presentes en la superficie del microorganismo. Otros PRR están en vesícula y reconocen PAMs presentes en vesícula, por ejemplo, el DNA de la bacteria. O hay PRRs que se encuentran en citoplasma que reconocen PAMs que se pueden encontrar en citosol, por ejemplo, RNA viral en una infección viral. Normalmente cada PRR tiene una estructura tridimensional diferente, aunque a veces es parecida tridimensionalmente y forman familias, por ejemplo, familia TLR. Muy bien. Por otra parte, el sistema inmune específico lo que hace, tiene una única proteína en la membrana de linfocitos B y de linfocitos T capaz de reconocer con este grupo de estructuras peculiares que al no poder dar un nombre le llamamos antígeno. Por esto son los denominados receptores de antígeno. Receptor de antígeno de linfocito B y receptor de antígeno de linfocito T. Todos los receptores de antígeno del linfocito B tienen diferente secuencia y por eso aquí tiene diferente color, pero tiene la misma estructura terciaria y cuaternaria. Está formada por dos cadenas pesadas, o H, y dos cadenas ligeras, o Ls. La diferencia de secuencia se circunscribe a estos dominios aminoterminales, denominados VH y VL, que pliegan
como inmunoglobulina y que tienen unos aminoácidos que no tienen una estructura secundaria rígida y que por eso pueden acoplar diferentes secuencias sin problemas. El receptor del linfocito T también es una proteína de membrana, solamente compuesta por 2 cadenas, que también un dominio variable en la cadena denominada en este caso alfa y cadena beta, y también en diferentes secuencias los dominios V alfa y V beta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que las células B inmaduras, cada una con una secuencia diferente, se ven expuestas a autoantígenos. Aquellos linfocitos B que reconocen un autoantígeno mueren por selección negativa y por tanto la selección de propio o no propio se hace en órganos linfoides primarios, muriendo las células que tienen especificidad por autoantígenos. Los linfocitos T, como reconocen complejos PMHC, pues reconocen complejos PMHC son unas células que están en timo que se llaman células epiteliales tímicas. Si el reconocimiento es de mucha afinidad, la célula muere y sobreviven aquellos que no tienen selección negativa. Muy bien. ¿Cómo se denominan a los receptores del sistema inmune innato y específico? Pues bueno, pues el sistema inmune innato un poco de vez en cuando en función de su ligando. Por ejemplo, si reconoce mannosas terminales, pues es el receptor de manosa. Si reconoce el lipopolisacárido ya no se llama el receptor del EPS, tiene un nombre especial que se llama TLR4. Hay veces que hay que recordarlo un poco de memoria y saber dónde buscarlo. El linfocito en sistema inmune específico, linfocitos B y T, pues los linfocitos B, su receptor es la inmunoglobulina de membrana específica frente a tal estructura. Por ejemplo, si es una proteína que se llama glutinina, pues es una inmunoglobulina de membrana anti-inmunoglobulina. Y en general decimos que es un linfocito B anti-inmunoglobulina. Damos por supuesto que es a través de su receptor de antígeno del linfocito B. El linfocitos T decimos que es antimalundinina si a través del receptor de antígeno del linfocito T reconoce un complejo PMHC en que el péptido es de malundinina. Muy bien, en linfocitos T es más complicado, pero en linfocitos B, ¿cómo sabemos que un linfocito B es, por ejemplo, antivaccinia? Pues porque la afinidad de su inmunoglobulina de membrana por alguna de las estructuras de superficie de vaccinia es superior a 10 a la 5 molar menos 1, que es mucho, es algo, fenómeno muy improbable, tener una afinidad tan alta. Por eso yo necesito tener muchísimos linfocitos B en un lugar, que es un órgano linfoide, cada uno con una secuencia diferente y con una probabilidad de 1 en 100.000, algunos se activan. Aquí tenemos que llega vaccinia al ganglio linfático y hay 2 linfocitos B que lo reconocen. Uno reconoce la proteína EMF1 y otro reconoce la proteína EMF2. En ambas situaciones con una constante de afinidad mayor a 10 a la menos 5 molar menos 1. ¿Qué hacen estos linfocitos B que reconocieron? Se convierten en células plasmáticas que secretan anticuerpos. Y los anticuerpos llegan a la zona de invasión y los anticuerpos anti-EMF2 se unen a EMF2 y los anticuerpos anti-EMF1 se unen a EMF1. ¿Por qué no se unen los anticuerpos anti-EMF1 a EMF2? Pues porque EMF1 y EMF2 tienen secuencias diferentes y entonces este anticuerpo, cuando fue el linfocito, proveniente de un linfocito que tuvo la suerte de una probabilidad de 1 en 100.000 de poder contactar con él, pues sí que contacta, pero la probabilidad de contactar con algo que no sea lo que reconoció cuando era linfocito B, antes de convertirse en plasmática, pues es 1 en 100.000. O sea, es un fenómeno muy poco probable. Este es específico frente a EMF1 porque tuvo esa suerte, pero frente a cualquier otro antígeno la probabilidad de unirse a él es 1 en 100.000, o sea que es muy baja. Luego, por tanto, este es el concepto de especificidad. ¿En qué se basa? En que necesita hacer enlaces no covalentes y es muy difícil hacerlos. Esto hace también lo que le hace que los anticuerpos contra un virus no nos defiendan frente a la infección por otro virus. ¿Por qué? Porque los virus tienen estructuras diferentes, no son PAMs, son estructuras diferentes, lo que reconocen los anticuerpos, las inmunoglobulinas solubles, y entonces los anticuerpos anti-EMF1 solo se unen a EMF1, no se unen a ninguna otra cosa. Y entonces no se pueden unir a este microorganismo, a este otro virus, con una afinidad superior a 5 molar menos 1. A veces, algunos de ellos sí que se unen a virus parecidos de la misma familia. Por ejemplo, si un individuo es vacunado con el virus de vaccinia, hace anticuerpos anti-EMF1 y anti-EMF2 y los anticuerpos anti-EMF2A, que es una proteína parecida en secuencia a la de vaccinia, porque vaccinia y viruela son virus muy relacionados, pues entonces sí que son capaces de unirse.
Y entonces por eso las vacunas nos pueden servir para eliminar microorganismos parecidos. Ese fenómeno de que un anticuerpo reconoce un antígeno diferente al que reconoció cuando fue el linfocito B se llama reacción cruzada. Además, los linfocitos, las células del sistema inmune innato, además de reconocer PAMPs, son capaces de reconocer una estructura que proviene de moléculas propias que se llaman opsoninas. ¿Qué son las opsoninas? Pues hay dos sistemas. Algunas son las moléculas que están en sangre, en suero o en espacio extracelular que son capaces de unirse a un PAMP del microorganismo. No es una proteína de membrana de una célula del sistema inmune innato, es una proteína soluble, humana, que se une. Cuando se une sufre un cambio conformacional, que yo aquí he intentado representar con esta especie de línea ondulada. Y entonces hay receptores para opsoninas, que en realidad no se llaman receptores PRR, se llaman receptores para opsoninas, que son capaces de unirse a esta opsonina modificada conformacionalmente. Por ejemplo, receptores para MBL, que es una proteína que veremos en el complemento, y entonces es capaz de inducir diferentes señales. Hay veces en que el proceso es más complejo, en donde lo que se une es una proteína soluble a un PAMP, y entonces lo que hace es que activa un sistema, activa otras células, hay una cadena de rupturas proteolíticas y un fragmento de una proteína soluble que se une al microorganismo. Es un fragmento de una proteína humana, se une al microorganismo, es una opsonina. Y hay receptores de complemento, ya veremos, de unos receptores de opsonina que se unen a ella. Entonces, hay veces en donde, por eso, otra opsonina es el propio anticuerpo, la inmunidad soluble. Cuando se une a un antígeno, sufre un cambio conformacional que le permite ser reconocido por un receptor para las regiones constantes de inmunoglobulina que se llaman receptores F sub C. En este caso, no es exactamente que reconozca un PAM, es una excepción porque en este caso no es una proteína del sistema inmune innato, sino que es una proteína del sistema inmune específico, pero también puede ser una opsonina. Aquí tenemos la situación en donde un microorganismo puede ser reconocido por un PRR que reconoce un PAM, como el SPS, o por un receptor de opsoninas que reconozca una opsonina, por ejemplo, a C3b. Entonces tenemos que tener muy claro lo que son. PRRs está en la membrana de la célula del sistema inmune innato o soluble. ¿Y qué son PAMPs? Son estructuras que están en la superficie de un microorganismo o bien en su interior. Por ejemplo, DNA. Muy bien, una excepción de las que hemos hablado, de la que ya os he contado, son los DAMs, que son proteínas que se encuentran estructuras que se encuentran en el interior de las células y que solamente se liberan cuando la célula muere, cuando hay un daño celular. Pues estos DAMs, que son moléculas humanas que normalmente están ocultas dentro de la célula, salen y pueden entonces ser reconocidas por receptores del sistema inmune innato porque son muy pocas moléculas, son comunes a daño celular, son, digamos, conservadas que se liberan en daño celular y evolutivamente se han recibido unos receptores que lo reconocen. Se denominan también PRRs, aunque no reconocen la estructura microbiana, sino reconocen esta proteína de daño celular, y sirven, pues, por ejemplo, para que una célula dendrítica se convierta en madura y sea capaz de ir al ganglio linfático a activar a un linfocito T. Las últimas células del sistema inmune innato, hay otro reconocimiento muy complicado que son de las células NK. Las células NK reconocen proteínas, reconocen células que hayan sido infectadas, que estén en estrés. Y ese estrés se consigue de dos maneras. Una, perdiendo proteínas que normalmente están en la célula. Esta es una proteína de estrés, ha perdido una proteína humana, es pérdida de lo propio. O bien expresa una serie de proteínas que antes no expresaban, que a veces que son humanas y que se llaman proteínas de estrés. Entonces, como veremos,
Pues en un sistema complejo, las células NK son capaces de detectar la pérdida de moléculas o la presencia de proteínas de estrés y inducir la muerte de esta célula diana.